¿Sabías que de las 7 iglesias que aparecen en el libro de Apocalipsis, solamente 2 iglesias pasan la prueba? Eso quiere decir que 2 iglesias son arrebatadas y las otras 5 se quedan bajo el gobierno del anticristo. Ahora estudiaremos Apocalipsis capítulo 3. Y aquí encontraremos el mensaje de Sardis, Filadelfia y Laodicea. Muy bien, estas 2 iglesias que logran permanecer hasta el fin de los tiempos, hasta ser arrebatadas, son la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Esmirna. Debemos ver que el Señor siempre va a exaltar a todas las iglesias, porque todas las iglesias en el mundo tendrán algo bueno que hagan, pero también habrá una crítica y también tendrán una promesa. Veamos cuál es la crítica, cuál es la promesa, cuál es la exhortación que Dios tiene para la iglesia de Sardis. Esta es una de las iglesias más reprobadas que encontramos en el libro de Apocalipsis. Siempre el Señor en cada iglesia hace una presentación. Aquí el Señor se presenta como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios. Gracias a Jesús, toda la iglesia ha podido recibir al Espíritu Santo. Él lo prometió cuando estuvo con sus discípulos. Les conviene que yo me vaya porque enviaré al Consolador. Veamos la condición de esta iglesia. Esta iglesia es una muerta viviente. Tienen nombre de que viven, pero en realidad están muertos. Podrían tener la mejor edificación, podrían tener las mejores escuelas bíblicas, podrían tener las mejores sillas, la mejor alabanza. Mucha gente de afuera decía: en esta iglesia hay un avivamiento, pero desde la óptica de Dios, desde la óptica de Jesús, lastimosamente estaban muertos. Por eso vemos que el Señor Jesucristo critica fuertemente a esta iglesia, diciéndole que sus obras no son perfectas, que todo lo que ellos hacían delante de Dios no valían absolutamente nada. Cantaban muy hermoso, muy profesionales, la predicación era muy elocuente, pero en realidad delante de Dios no tenía ningún valor. La advertencia del Señor Jesús para esta iglesia es arrepentimiento total. Ellos debían analizar cómo Dios los estaba enfocando. Debían dejar de ser egoístas y de competir con otras iglesias, de dejar de pensar que la iglesia le pertenece a los pastores y darse cuenta que la iglesia le pertenece al Señor de señores, que Él la compró a precio de sangre. Por lo tanto, solamente Dios es el que da el crecimiento genuino, que los métodos, la lógica, el análisis y cualquier esfuerzo humano por causa de la iglesia es vano. Aún así, aunque esta iglesia es difícil y esta iglesia es un muerto viviente, vemos que el Señor les da un elogio y les dice: si ustedes logran mantenerse con vestiduras blancas, lograrán entrar en el reino, en el trono de Dios. Siempre el Señor tendrá un remanente. En esta iglesia tal vez pocos serían arrebatados, pero en general la iglesia lastimosamente se perdería. Escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estamos en el tiempo de la gracia. Aprovechemos al Espíritu Santo, la manifestación de ahora. El Espíritu está convenciendo a cada persona para que puedan arrepentirse y poder llegar al cielo. El Señor le hace una promesa específica a esta iglesia y le dice: si tú logras permanecer, arrepentirte de todos estos pecados, de toda esa forma estructural, y logran ser espirituales, no solamente vestirán vestiduras blancas, sino también tendrán un nombre que no será borrado. Su nombre no será borrado del libro de la vida. Esta es una de las iglesias que pasa la prueba desde la perspectiva de Dios.
Quiero aclarar que estas iglesias se encuentran ubicadas en Turquía, el continente de Asia. Y el Señor va a analizar esta iglesia y también, como las demás iglesias, hará su presentación. Es extraordinario la forma como se presenta esta iglesia. Dice: aquí yo tengo la llave de David, la llave que abre una puerta y ninguno la puede cerrar. Es verdad, Dios es el que nos abre puertas a todos nosotros. Pero cuando Dios cierra una puerta es porque está diciendo: no te lastimes. Aquí nosotros vemos la llave del reino, porque David fue uno de los primeros reyes que se estableció conforme al corazón de Dios. Y Dios quiere gobernar sobre nosotros, que dependamos de Él y que lo reconozcamos como Señor y dueño de nuestras vidas. Esta es una de las iglesias que tienen poca fuerza. Tal vez no tienen los mejores edificios, tal vez no tienen los mejores músicos. Aparentemente ante el mundo se ven como débiles, vulnerables, pero el Señor les dice: yo tengo una puerta abierta y nadie la podrá cerrar. Esa promesa la hizo Jesús en los evangelios. Las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Por eso es interesante ver que la iglesia que depende plenamente del Señor logrará permanecer hasta la eternidad. Y hay una promesa de protección. La sinagoga de Satanás, los que decían ser judíos y no lo son, un día lograrán entrar en esa cordura, en la presencia de Dios. Dice Él: haré que se postren a mis pies. Esta es una realidad. Sabemos que por causa del Señor, en un tiempo determinado, todo Israel será salvo. A esa iglesia Dios le hace una advertencia y les dice: permanezcan firmes, porque vendrá momentos críticos donde recibirán persecución. Y si nosotros analizamos la historia de esta iglesia, vemos que han sido probados y aún así lograron permanecer firmes hasta el tiempo del arrebatamiento. Pero también encontramos una promesa maravillosa. Si esta iglesia logra ser firme hasta el final, el Señor la colocaría como una columna en su templo. ¿Sabías que todos los templos que el hombre ha hecho, desde el templo que Salomón construyó en Jerusalén, son imitaciones de una realidad? Y esa realidad es el templo de Dios. Y esta iglesia tendrá un lugar especial en la edificación de ese templo. ¿No te parece maravilloso? Y la exhortación es la misma. Escucha lo que el Espíritu dice a todas las iglesias. Sé que hay un mensaje en particular para cada iglesia, pero ese mensaje también es para nosotros. Dios nos está hablando a través de su Santo Espíritu y a través de su palabra. La Odisea, una iglesia que no es ni fría ni caliente, al contrario, son un vomitivo delante de Dios. Jesucristo reprueba directamente esta iglesia. Las obras de esta iglesia son terribles. En general, las 7 iglesias representan a todas las iglesias durante todos los siglos. Veamos cómo el Señor Jesucristo se presenta a esta iglesia. Aquí el Señor Jesucristo se presenta como el Amén. Esa palabra en todos los idiomas es la misma, en todas las naciones. Jesucristo para todo el mundo es el mismo. Él no cambia ni tiene sombra de variación. Cada oración finaliza con un amén. Cada Dios te bendiga, la respuesta es con un amén. Jesucristo es el amén personalizado, materializado. ¿Sabías que cuando tú dices la palabra amén, también estás exaltando y mencionando uno de los nombres del Señor Jesucristo? Maravilloso, ¿verdad? Y la crítica de Jesús a esta iglesia es fuerte. No eres ni fría ni caliente, eres tibia. Una iglesia tibia no puede ir al cielo. El agua tibia no es agradable al paladar humano. Esta iglesia es reprobada precisamente por hacer las cosas
a medias. Son mediocres en todo lo que hacen, mediocres en su espiritualidad, mediocres en su oración, mediocres en la santidad, mediocres en el servicio. Aquí también hay una advertencia. Esta iglesia creía que eran ricos, pero en realidad eran pobres, ciegos, desventurados y desnudos. Esa es la manera como ve Dios a ciertas iglesias que aparentan tenerlo todo, que aparentan ser las mejores, pero de espíritu no tienen absolutamente nada. Hay un consejo de parte de Dios para esta iglesia: que compren oro refinado y que compren vestiduras blancas para que cubran su desnudez. El Señor les está mostrando la verdadera riqueza, que renuncien a lo que ellos considerarían riqueza y que adquieran la verdadera riqueza de parte de Dios. Y las verdaderas riquezas las podemos encontrar en su palabra, en el mensaje que Dios tiene, y en prestar atención siempre y cuando comprometa nuestra obediencia. La exhortación es la misma. El Señor quiere que esta iglesia se arrepienta. Al igual que las demás iglesias, el Señor anhela y desea que todas las iglesias vayan al cielo y estén en el trono de Dios. Hay una oportunidad. El Señor acaba de hacer el diagnóstico de estas iglesias, en este caso de la iglesia de la Odisea, dándole la oportunidad. Entre todas las iglesias del Apocalipsis, esta es la peor iglesia. Esta es la iglesia totalmente reprobada. Por eso también hay una promesa. Nada está perdido. En el tiempo que el Señor manda el mensaje a la iglesia, al pastor de esta iglesia, le está dando una promesa. Si logras vencer, te sentarás conmigo en el trono. Y la exhortación, el paso a seguir. Escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso la exhortación para esta y para todas las iglesias es la misma. Escucha el mensaje que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso te animo a que compartas este mensaje para que muchas personas puedan recibir el mandamiento de Jesús y podamos un día ser arrebatados, podamos un día ser promocionados y que estemos también delante de Él recibiendo esas maravillosas coronas que Dios lo ha prometido en su palabra.